Hoy vamos a empezar una nueva serie, amén. Hemos acabado ya la serie acerca de los dones del Espíritu Santo y hoy empezaremos una nueva serie acerca de la fe, amén. El título del mensaje es La importancia de la doctrina de la fe. Cuán importante es que enseñemos y practiquemos la fe. La palabra doctrina significa enseñanza. ¿Amén? Entonces es la importancia de la enseñanza de la fe. Muchos de nosotros como cristianos no permitimos que Dios opere a través de nosotros. Cuando Dios nos quiere bendecir, o muchas veces no nos damos cuenta de que Dios nos quiere bendecir. Entonces a veces no es Dios el que tiene problema para bendecirnos. En su mayoría, el problema somos nosotros. ¿Por qué? Por nuestra falta de fe. Amén. Entonces, decir que Dios, Él no cambiará. Dios, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, ¿quién tiene que cambiar? Nosotros somos los que tenemos que cambiar. Nosotros somos los que tenemos que cambiar y nos tenemos que poner de acuerdo con las reglas de Dios. Nuestro Dios es un Dios de leyes. Él tiene sus leyes establecidas y si nosotros queremos ser bendecidos, queremos estar en una relación correcta con Dios, necesitamos adaptarnos a Él. Amén. Porque Dios, Él no se adaptará a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que cambiar. Tenemos que ponernos de acuerdo con sus reglas o con sus leyes. Entonces la Biblia, la palabra de Dios nos dice que para que agrademos a Dios necesitamos tener fe. Amén. Para agradar a Dios necesitamos tener fe. Miramos el ejemplo de un bebé. Un bebé cuando nace, él nace completamente formado, en su mayoría. Amén. Él nace con los brazos, con las piernas, con los ojos, las orejas, etc. Pero este bebé tiene que crecer. Amén. Así somos nosotros también. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, nosotros somos bebés espirituales. Y como bebés necesitamos crecer. Tenemos que crecer espiritualmente. Tenemos que desarrollar los músculos de la fe. Amén. Abramos por favor Hebreos capítulo 11, el verso 6. Hebreos 11, el verso 6. Dice lo siguiente. Yo voy a leer, lo tengo aquí, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nos está diciendo que es imposible que Dios esté contento con alguien si esta persona no se acerca a Él con fe.
Primero la persona tiene que creer que Dios existe. No puede haber duda. A lo mejor sí, como normalmente la gente dice, ¿no? Yo creo que algo habrá. No puede ser esta nuestra respuesta en cuanto a si Dios existe o no. Tenemos que estar seguros y debemos de acercarnos a Él con esta confianza, sabiendo que Él existe. Y dice que Él es galardonador de los que le buscan, o sea que Dios premia, Él da un galardón, un premio a todas aquellas personas que le buscan con fe. Reciben algo de parte de Dios. Entonces, la fe es la única condición que Dios exige para que nosotros podamos obtener de Él su favor. ¿Qué es el favor de Dios? Destaque, oportunidad. Amén. Supongamos que hay personas que, por ejemplo, para que construyan un negocio, hablando de negocio, vamos a poner este ejemplo, hay personas que pueden llevar, por ejemplo, 10 años para establecer un negocio. Porque sabemos que en los negocios pues existen varias partes, ¿no? Luego está la parte administrativa, etcétera. Un montón de cosas para poder emprender un negocio, ¿vale? Necesitamos los créditos, o sea, capital, el capital de inversión, etcétera. Todo esto para que empieces un negocio, ¿vale? Y depende de la estructura, ¿no? Y el tamaño del negocio también. Hay varias cosas que implican el éxito o el avance de un negocio, por ejemplo. Y una persona normal pues puede tardar, yo qué sé, imaginémonos 5 años para que el negocio empiece a funcionar y empiece a prosperar. Pero una persona con el favor de Dios o con favor, ella puede conseguir en menos tiempo. Amén. Por varios factores. O por ejemplo, imagínate que empiezas un negocio, ¿vale? Y no tienes pues los plenos conocimientos acerca de qué hacer. Y luego se presenta alguien que ya ha empezado el negocio, ya ha pasado por todo el proceso y es alguien que te puede ayudar a pasar por este proceso, o sea, a adelantar ciertos procesos burocráticos. Entonces esto se puede llamar favor. Amén. Es algo que te simplifica, te ayuda en la tarea. No significa que Dios te vaya a hacer el trabajo, ¿vale? Claro que tú tienes que hacer tu parte, pero Él, a través de su gracia, su misericordia, su favor, te echará una mano para que las cosas puedan fluir con más rapidez y con más facilidad. Amén. Ese es el favor de Dios. Entonces, esa es la ventaja de creer en Él. Él dice que Él premia, Él es galardonador de todos los que le buscan con fe. Entonces, la fe es la única condición que Dios existe para que tengamos su favor. Y es necesario creer que Dios existe. Jesús, Él consideraba la fe como la mayor de las virtudes. Él consideraba la fe como la mayor de las virtudes o la mayor de las capacidades espirituales. Amén. Es la fe. Veamos un ejemplo en San Mateo, capítulo 15, del verso 21 al 28. Voy a pedir que me ayudéis con la lectura. Amén. San Mateo, capítulo 15, el verso 21 al 28.
Sara, si lo tienes, puedes leer, por favor. Mateo capítulo 15. Vale. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y he aquí una mujer cercana, una mujer cananea, que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Amén. Entonces vemos aquí que esta mujer, ella se acercó al Señor Jesucristo, ¿vale? Y ella tenía una necesidad. ¿Y cuál era su necesidad? Ella tenía a una hija que estaba enferma, una hija que estaba atacada por demonios. Y ella se acercó a Jesús pidiendo con una actitud de humildad. Amén. Y siendo persistente: Señor, por favor, ayúdame. Pero a causa de ciertas reglas, de ciertas leyes que existen en el reino de Dios, Jesús no podía atender la necesidad de esta mujer. Porque Jesús había venido solamente para los israelitas. Él no había venido para todo el mundo. O sea, su misión era ayudar en aquel momento al pueblo de Israel. Aunque esta mujer fue persistente en pedir, porque Jesús de alguna manera le dijo algo que la podría echar atrás, hacer que ella se sintiera ofendida, ¿no? Jesús dijo: no, yo no puedo dar la comida de los hijos a los perros. No puedo desperdiciar lo que yo he traído contigo. Pero esta mujer tuvo fe. Amén. Ella creyó que aunque ella no pertenecía al reino de Dios, aunque ella era una extranjera, ella creyó que tenía derecho a que su hija fuera liberada. Y entonces, ¿qué es lo que le dijo Jesús? Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. No fue su insistencia o su persistencia lo que le dio lo que buscaba. Jesús reafirmó, Jesús dijo: es tu fe. Es porque tu fe es grande, porque no has abandonado. Aunque hubo todas las circunstancias posibles para que tú abandonaras, tú no has abandonado. Tú has persistido en lo que viniste a buscar de mí. Por eso, hágase conforme a lo que creíste. Amén. Tenemos otro ejemplo, que es el del centurión romano, un oficial romano. Culturalmente, los judíos no podían tener trato con los romanos. ¿Por qué? Porque eran considerados paganos, adoradores de otros dioses, eran idólatras. No pertenecían al pueblo de Israel, eran inmundos. Pero
a causa de la fe de este hombre, Jesús pudo hacer algo. Abramos San Mateo, el capítulo 8, Mateo 8. Dice, la fe de un oficial romano. Dice así, cuando Jesús regresó, es el versículo 5, dice, cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó, Señor, mi joven siervo está en cama paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan, y ellos van. O vengan, y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que lo seguían y dijo, les digo la verdad. No he visto una fe como esta en todo Israel. Jesús se quedó asombrado de la fe de este hombre. ¿Por qué? Porque este hombre entendía autoridad. Él entendió que la fe solamente funciona cuando estamos bajo autoridad. Él sabía que Jesús estaba bajo la autoridad de Dios. Él comprendió eso. Él dijo, si Jesús ha sido enviado por Dios, significa que Él está autorizado por Dios para hacer cualquier cosa. Si yo le pido a Jesús que haga algo, porque Él está bajo la autoridad de Dios, entonces lo que yo le pida se cumplirá. Y él dijo, Señor, no hace falta ni que vengas a mi casa. Desde aquí mismo, lo que tú digas, yo sé que ocurrirá. Y Jesús se quedó asombradísimo. Porque nosotros muchas veces, ¿qué es lo que queremos? Nosotros queremos que Dios haga las cosas como nosotros estamos imaginando, como nosotros estamos pensando. ¿No? A veces pensamos, no, para que yo sea sanado, Dios tiene que hacer eso. O tiene que venir aquel pastor o aquel obispo, tiene que orar por mí, tiene que imponerme las manos. O yo tengo que viajar de aquí hasta aquel lugar. O tiene que ser a través de la medicina. O tiene que ser a través de una aparición, un ángel. O un mover especial del Espíritu Santo. Pero Jesús se quedó asombrado con este hombre, porque este hombre le dio un ejemplo a Jesús. Dijo, no, Señor, yo sé cómo funciona la autoridad. Yo también tengo superiores. Si mi jefe me dice, ven aquí, ve a hacer aquello y lo otro, yo tengo que hacerlo. Porque yo estoy bajo la autoridad de este jefe. Pero yo también tengo empleados. Yo también tengo soldados. Si yo le digo a un soldado, ve y haz esto, él tiene que hacerlo. Caso él no lo haga, padecerá las consecuencias de no obedecer mis instrucciones. Entonces la fe es maravillosa. Amén. Aleluya. Jesús le dijo a este centurión, ve y cómo creíste, en el versículo 13 le dijo, y cómo creíste,
te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. O sea que no tardó, porque él creyó en la palabra de Jesús. Su empleado se quedó sano en aquella misma hora. Amén. Y veremos un último ejemplo más de un hombre que se llamaba Bartimeo. Amén. El ciego Bartimeo, creo que ya habéis escuchado la historia de este hombre, San Marcos capítulo 10, 52. Marcos 10, 52. ¿Alguien lo tiene y quiere leer para nosotros? San Marcos capítulo 10, el verso 52. ¿Alguien lo tiene? San Marcos 10, 52. Marcos 10, Marcos no llega a 52, no, claro, espera. San Marcos capítulo 10, el verso 52, ¿lo tenéis? ¿No llega al capítulo? Sí, yo lo tengo. Sí. Vale. Leo. No sé si el hermano Santos lo tiene. ¿Lo tiene, Santos? Que lo estaba buscando. Marcos, Capítulo 10, el verso 52. ya, sí, gracias. Mira, puedes empezar leyendo. A ver. Marcos 10. A ver. Sí. Puedes empezar leyendo a partir del versículo 46. Amén. Ya puedes cuando quieras. Yo no. Sí. A partir de 46. Y 6. Entonces vinieron a Jericó, a él salir de Jericó y a él sus discípulos, una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timoteo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús de Nazareno, comenzó a darse voces, decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos le reprendieron para que callase. Para él clamaba mucho más, dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, enterándose, mandó llamarle, y le llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capaz, se levantó y vino a Jesús. Respondió Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre mi vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida cobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Amén. Aquí vemos la historia de este hombre. Él era un ciego de nacimiento. Amén. Normalmente los ciegos de nacimiento, la gente en aquel entonces creía que podía ser por una maldición o alguna cosa. ¿Vale? Por eso nació así. Un día Jesús pasaba por aquel lugar y la gente gritaba, clamaba, ¿no?, a Jesús.
Y Bartimeo, que estaba allí pidiendo limosna, escuchó que Jesús pasaba por aquel lugar. Y él empezó a dar voces. Empezó a gritar: Señor, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente, como siempre, le mandaban callar. Cállate, que no te escucha. ¿Que no ves que Jesús no te va a escuchar? ¿No ves que Jesús tiene prisa? Pero Bartimeo, como tenía fe, él siguió clamando a Jesús. Lo que pasa es que Jesús escuchó. Y cuando Jesús nos escucha, Él se para. Por eso la importancia de que clamemos a Él. Amén. Cuando Jesús se paró, dijo: llamen a este muchacho, tráiganle aquí. Y la gente de repente cambió de opinión. Muy bien, Bartimeo, venga. Ten fe, va, confía. Antes le mandaban callar y ahora todo el mundo ya le decía: bueno, ten fe que Jesús te llama. A ver qué es lo que va a pasar. Y dice que Bartimeo echó al lado su abrigo. En aquel entonces, los mendigos tenían una capa, ellos llevaban un abrigo, una capa, que era como la licencia para que pudieran pedir limosna. O sea, no es cualquier persona que podía estar en la calle, de acuerdo con el Imperio Romano. No podías mendigar porque sí, ¿vale? Tenían que certificar de que eras ciego, ¿vale? Y entonces esta era su forma de vida, de ganar su sustento. ¿Qué es lo que hizo Bartimeo? Echó a un lado su capa. Por fe él dijo: ahora que Jesús me ha llamado, yo no necesito más usar esta capa. Él se desprendió de esta capa. Él se desprendió de esta condición, de esos documentos, y se acercó a Jesús. Y lo más impresionante fue la pregunta de Jesús. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Nosotros hoy en día, como somos unos expertos, ¿no? Como lo sabemos todo, nosotros le diríamos: pero Señor, entonces ¿no ves que el hombre es ciego? ¿Qué más quiere un ciego? El ciego quiere ver. No, Señor. ¿No crees que esto es lógico, Señor? Pero Jesús quería escuchar de la boca del hombre. Por eso nosotros oramos. Por eso tenemos que hablar con Él. Él quiere escuchar de ti. ¿Qué es lo que quieres? Y el hombre dijo: mi rabí, dijo el hombre ciego, quiero ver. Ese era el deseo de su corazón. Eso era lo que Jesús quería escuchar. Él expresó su fe a través de sus palabras. Él le dijo: Señor, esto es lo que yo quiero. Y yo quiero ver. Y Jesús le dijo: puedes irte, pues tu fe te ha sanado. No la fe de Jesús, la fe del ciego. Amén. Además, porque él había reconocido a Jesús como rey, como Señor. Cuando él dijo: Hijo de David, él estaba diciendo: aquel que es el heredero del trono de David. Él reconoció a Jesús como rey. Y cuando nosotros le reconocemos como rey, recibimos su favor. Amén. Recibimos el favor de Jesús. Entonces,
Su fe le dio o le concedió lo que él buscaba de parte de Dios. Segunda, San Pedro capítulo 1, el verso 5 al 7. Giovanni, si lo tienes, puedes prepararlo. Segunda San Pedro, el capítulo 1, el verso 5. Del 5 al 7. Hemos leído que la fe es considerada como una base o suelo sobre el que colocan otras 7 cualidades de nuestro carácter espiritual. O sea, nuestra fe es la base para otras cualidades espirituales. Amén. Segunda de San Pedro. Capítulo 1, versos 5 al 7. De San Pedro, verso 1, 5 al 7. Amén. Dice 7. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabra de Dios dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. El 6 dice: al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. 7 dice: a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Amén, aleluya. El apóstol Pedro estaba diciendo que la fe es la base, ¿vale? Ahora que nosotros le hemos entregado nuestra vida a Jesús, ya tenemos fe, porque Él pone una medida de fe dentro de nosotros que necesita ser desarrollada. Pero al margen de la fe necesitamos tener como buenos creyentes estas cualidades espirituales. Él dice que debemos de esforzarnos delante de todo el mundo para responder a las promesas de Dios con abundante fe. Necesitamos tener mucha fe. ¿Para qué? Para poder alcanzar las promesas de Dios. Pero esto no es todo. Entonces, al margen de la fe, nosotros necesitamos tener buena provisión de excelencia moral. Debemos de tener valores morales en nuestras vidas. Amén. ¿Cuáles son estos valores morales? Practicar la justicia, la rectitud, el amor, la caridad. Amén. Ayudar a los demás, etc. Tenemos que tener conocimiento. Ah, pastor, pero ¿qué tipo de conocimiento? Debes saber lo máximo que puedas. Amén. Acerca de todas las materias. Ah, no, pero no debo limitarme solamente al conocimiento espiritual. No. Conoce lo máximo que puedas acerca de negocios, familia, hombres, mujeres, ideologías, ciencias, letras, historia, química, de todo. Lo máximo posible. Amén. Porque el conocimiento nos ayuda. Debemos de tener control propio. Amén. Poner freno a nuestra boca, nuestro corazón,
nuestra lengua, nuestros ojos, controlar nuestro propio cuerpo, nuestras voluntades, nuestros pensamientos, etc. Con perseverancia debemos tener paciencia y someternos a Dios en todas las cosas. Debemos amar a los hermanos y, si es posible, amar a todas las personas. ¿Ven? Todas estas cualidades van sobre la fe que nosotros tenemos, o encima de la fe que nosotros ya tenemos en Dios. Entonces nadie puede dar fruto en el conocimiento de Dios si tiene dudas acerca de su existencia. Y existen 3 virtudes muy importantes que el apóstol Pablo nos dice ahí en 1 Corintios capítulo 13, el verso 13 para acabar. Él dice que nosotros debemos de practicar, tener fe, esperanza y amor. Pero que el amor es la mayor de todas. La fe sin el amor no funciona. La esperanza sin el amor no funciona. Entonces necesitamos estas 3 características, esas 3 cualidades: fe, esperanza y amor. Pero que la mayor de ellas es el amor. Entonces Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la convicción de hechos que no vemos. Entonces, ¿cómo podemos amar a aquel a quien no hemos visto si no confiamos enteramente en su existencia? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios? Porque tenemos fe en que Él existe. Por la fe estamos convencidos de que Él existe. Y esta fe ha sido derramada en nuestro corazón. ¿Eh? Nuestra fe está en el Señor Jesucristo. Entonces no debemos de dudar por las circunstancias que nos rodean, porque Él responde a todas nuestras oraciones y Él nos libra de la dificultad. Y para acabar, pido a la hermana Sada, por favor, que nos lea 1 San Pedro, capítulo 1, el verso 8 y el 9. 1 San Pedro 1, 8 y el 9. Amén. Dice: a quien amáis sin haberlo visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inafable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Amén. Nosotros no vimos a Cristo, nunca le hemos visto. Pero, aunque no le hemos visto, creemos y confiamos en Él. Amén. ¿Y cuál es la recompensa por confiar en Cristo? Será la salvación de nuestras almas.
Amén. Entonces sigamos creyendo en el Señor y confiando en Él. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por la fe que ha sido derramada en nuestro corazón. Gracias, Señor, por la revelación sublime de tu palabra. Sigue, Señor, edificando nuestra fe por intermedio de tu palabra, por intermedio de tu Espíritu Santo. Trae revelación, Señor. Esa revelación perfecta, extraordinaria, acerca de quién eres, Señor, para que nuestra fe vaya creciendo, fortificándose, hasta aquel día, Señor, que te veamos. Gracias por nuestra salvación, Señor. Gracias por este día. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Gracias por cada vida, Señor, que tocaremos a través de la palabra, Señor. Gracias, Señor, por tus ángeles, ministradores, que nos ayudan en esta tarea de predicar tu palabra, protegiendo, guardando, derribando al enemigo, al opresor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.